Lo primero sobre lo cual vamos a llamar la atención es que a los gobiernos que llevan adelante planes económicos como los que ha llevado el peronismo a lo largo de su historia o se ha dado durante el kirchnerismo en nuestro país, se los suele tildar de populistas. El término populista es un término bastante equívoco, no queda del todo claro qué es lo que se quiere decir a alguien cuando se dice que es populista. Sin embargo, se usa de una manera absolutamente peyorativa. Es un término que evidentemente refiere una condena moral que le es precedente. En este sentido nos recuerda a la palabra ateo, ¿no? La palabra ateo no aparece en la Biblia, ¿sí? Sin embargo, aparecen aquellos a los cuales se los va a llamar más tarde ateos. El ateo en la Biblia es el que no tiene corazón, el que sirve a dioses ajenos, es el necio, ¿no? La condena moral antecede al uso del término y esto hace que el término populista no tenga un significado preciso más allá de los contextos en los cuales se utiliza y más allá de la acusación moral que pretende referir. Entonces, cuando intentamos definir el populismo, nos encontramos con estas dificultades. Para definir el populismo, una de las vías que se podrían adoptar tiene que ver con las definiciones por oposición, las definiciones que en lógica se conocen como definiciones apagógicas, que indican que algo es una cosa solo en tanto que no es la otra. En este sentido aparecen definiciones apagógicas del populismo que, bueno, en tanto en cuanto el sufijo ismo nos indica una tendencia hacia aquello que es popular, se opone a una tendencia o una preferencia hacia aquellas clases que ya no se consideran populares, que son las élites. Entonces, el populismo se opone al elitismo en este sentido. Otra definición apagógica que aparece en este sentido es un poco la que utilizó Gloria Álvarez en un reconocido video que circula mucho por internet y que todavía está circulando, que opone el populismo a la república. El video de Gloria Álvarez se llama Populismo versus República, precisamente. Una conceptualización bastante problemática porque el populismo no es una forma de organizar el Estado. Lo que se opone a la república es el centralismo monárquico, ¿sí? No es el populismo. El populismo es más bien otra cosa, no es una forma de organizar el Estado. Luego aparecen otra serie de definiciones del populismo que podrían ser denominadas definiciones equivalenciales, que pretenden establecer una equivalencia con un sentido más positivo, ¿no? como se dan las definiciones apagógicas. Entonces, en este sentido, el populismo se identifica con el totalitarismo. Quiere decir que el populismo no es democrático, porque en tanto en cuanto significa totalitarismo, implica la centralización del poder en una parte del núcleo social que define el destino del resto de la sociedad, negándole cualquier tipo de participación en la construcción de ese destino. En este sentido también se establece la equivalencia entre el populismo y el clientelismo, ¿no? Lo que se quiere decir acá es que los gobiernos populistas ofrecen a las clases populares determinadas condiciones que los favorecen, por eso de alguna manera las clases populares aparecen como con una relación de adicción, ¿sí?, a este tipo de gobiernos, en tanto en cuanto tienen un vínculo clientelista, ¿sí? Y las clases populares no eligen a otro tipo de gobiernos que no sean populistas porque de repente otro tipo de gobierno los tendrían que hacer trabajar, ¿no? Populismo es también, en un sentido equivalencial, intervención del Estado, ¿sí? Intervención del Estado fundamentalmente en lo que es la economía. Aparecen toda una serie de técnicas económicas que funcionarían como una suerte de descripción o de indicador que nos daría la pauta de que estamos frente a un gobierno de carácter populista, como por ejemplo el controlar los precios, ¿no? La emisión monetaria, un excesivo gasto público, un Estado muy grande, ¿no? Donde haya mucha gente trabajando.
la centralización de la política económica en una institución como por ejemplo el Banco Central, que le quita autonomía a las entidades bancarias privadas. Todas esas técnicas, cuando aparecen más o menos sistematizadas, nos estarían dando la pauta de que estamos frente a un gobierno que, como interviene en materia económica, es indudablemente un gobierno populista. Otro sentido equivalencial tiene que ver con el asistencialismo. El populismo es asistencialismo, ¿sí? Los gobiernos populistas llevan adelante medidas económicas que están destinadas a satisfacer las necesidades elementales del cuerpo social, evitando el desarrollo de determinadas competencias o habilidades que le permitan cubrir esas necesidades por sí mismos. La gran cuestión que se nos plantea es si es posible pensar el populismo en un contexto que no sea esencialmente peyorativo, ¿sí? Tal como aparecen en estas definiciones apagógicas o en estas definiciones equivalenciales. En esta línea de intentar pensar el populismo en un sentido no peyorativo, indudablemente quien destaca es Ernesto Laclau. Laclau se dedica a hacer un análisis de la categoría populismo como categoría política, no solamente a través de la historia del término, sino contrastándolo con el pensamiento de varios filósofos y contrastándolo con situaciones y determinadas series de circunstancias históricas, ¿no? Laclau nos dice que el concepto de pueblo es un concepto que tiene un significante vacío. Es un concepto que por sí mismo no dice nada. Hacer política, en tanto que la política es una actividad esencialmente discursiva, consiste en dotar de contenido, de un contenido preciso, el concepto de pueblo, ¿sí? Hacer política es, de alguna manera, definir los límites del pueblo, es determinar quién va a ser el pueblo. Cuando nosotros, no sé, comparamos el primer gobierno de Perón con la segunda presidencia de Roca, evidentemente no significa pueblo lo mismo en uno que en otro. Esa determinación del contenido de pueblo siempre se va a dar en un marco ideológico y va a constituir el objetivo fundamental a quienes van a estar destinadas las políticas de ese gobierno en cuestión. De alguna manera lo que dice Laclau es que siempre la política es populista. Hacer política es hacer populismo, siempre. Las diferencias están en quiénes son el pueblo para determinados gobiernos, si las clases altas o las grandes mayorías, que no han resultado privilegiadas por la historia. Cuando uno observa lo que fue la última crisis que estalló en nuestro país vecino Chile, que el presidente Sebastián Piñera dice, estamos en guerra, evidentemente ese inclusivo que utiliza, ese nosotros somos los que estamos en guerra, está haciendo una referencia a que es el pueblo el que se está enfrentando contra todos aquellos que se rebelan, que vendrían a ocupar el lugar del antipueblo. Fijémonos acá cómo funciona el concepto de pueblo como un designante que refiere a aquellos que privatizan los recursos elementales como el agua, al que lucra con la educación, con la salud, con la exclusión. Es decir, para Sebastián Piñera acá, el pueblo no es el que se ve excluido por esas políticas neoliberales, sino los responsables de ese modelo económico. Hay, sin embargo, un sentido del término populismo que nosotros lo vamos a considerar como el más potente, el más fuerte, ¿sí? Que es cuando se refiere al populismo en sentido económico. Entonces el populismo acá aparece como un problema ligado a las decisiones de carácter económico, ¿sí? Dentro de esta matriz interpretativa del populismo aparece una primera disyuntiva que es la que nos plantea las opciones de adoptar una economía libre o una economía intervenida. Este dilema de la economía libre o la economía intervenida nos pone frente a una serie de estrategias o técnicas de carácter de política económica que nos estarían dando la pauta de que estamos frente
a un gobierno populista. Todos esos países que tengan sistemas económicos que no incluyan esta característica de tener una fuerte presencia del Estado, pasarán evidentemente a ser países no populistas, ¿verdad? Y pasarán entonces a designar el conjunto de los países que son democráticos, que son libres, en donde no existen gobiernos autoritarios, etc. Los principios de la economía libre, por supuesto que se basan en determinadas escuelas económicas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Fundamentalmente vamos a mencionar el liberalismo clásico, que comienza con Adam Smith. Tenemos que mencionar también la escuela austríaca, en donde aparecen personajes como Ludwig von Mises, von Bauer, Alfred Marshall, entre varios otros, y también lo que fue el desarrollo de la escuela monetarista de Chicago en torno a la figura de Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1976, y que tuvo sus discípulos en nuestro país fundamentalmente a través de la figura de Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de la última dictadura militar, y Domingo Cavallo, entre varios otros. En este sentido, una de las cuestiones a las que sin duda hay que prestarle mucha atención es que el populismo parece establecer una determinada dicotomía entre lo que es el Estado y lo que es el mercado, ¿no? Cuando uno analiza los discursos de las personas que acusan a determinados gobiernos de populistas, estoy pensando en personajes como Esper, como Javier Milei, etc., bien podría materializarse ese discurso en la fórmula que expresa que sin mercado no hay Estado. Sin mercado no hay Estado. Es como si les dijeran a los políticos: ustedes cobran su sueldo porque nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que sostenemos, los que pagamos nuestros impuestos, etc. Y somos los que sostenemos todo el andamiaje presupuestario del Estado, ¿verdad? Nosotros somos más importantes que ustedes, nosotros podríamos existir sin ustedes. Eso es lo que parece plantear esta dicotomía, ¿no? En este sentido, la clase política y el Estado en general aparece casi como una clase parasitaria, ¿no? Porque no dejan ser a aquellos que conforman el mercado entendido como ese espacio en donde se da el intercambio de bienes y servicios. En tanto en cuanto participan de ese espacio, la gente sostiene el Estado porque paga sus impuestos, ¿no? Ya sea el impuesto, el IVA, por ejemplo, cuando consume, o paga ingresos brutos, o paga el impuesto a las ganancias, etc. Esto es lo que nosotros observamos cuando vemos a personajes como Esper, como Bogiano, como Javier Milei, recordando las intervenciones públicas que han tenido en los medios de comunicación. Entonces, ustedes, la clase política, se olvidan que sin mercado no hay Estado. Nosotros necesitamos libertad para poder crecer, para poder desarrollarnos, y bien podríamos prescindir de una clase como ustedes, que lo único que hacen es apropiarse del trabajo de la gente. Esta expresión, esta idea, que sin mercado no hay Estado, y esta dicotomía que plantea, parece olvidarse que también es cierta la recíproca, que sin Estado tampoco hay mercado. Porque suponiendo, de un modo imaginario, un esquema de absoluta no intervención del Estado, de absoluta libertad para poder realizar las transacciones que supone el mercado, los particulares son los que deberían tener a su cargo, por ejemplo, la creación de rutas que pueden hacer circular sus productos, el mejoramiento de los caminos, la capacitación de los que van a ser sus empleados, la capacitación de sus consumidores. Y esto, evidentemente, no puede hacerlo un particular. Pensemos en un tambero que está metido a 20 kilómetros de la ruta y que necesita un camino en buen estado para poder sacar todos los días su leche.
evidentemente él debería tener un negocio que contemplase dentro de su estructura de costos el mantenimiento del camino, ¿sí? Lo cual significa un costo enorme que hace verdaderamente inviable cualquier empresa. Y supongamos entonces que como yo no lo puedo hacer solo, tengo que establecer vínculos con otros tamberos, y tengo la suerte de tener otros tamberos alrededor, establecer vínculos y establecer acuerdos por los cuales, bueno, vamos a dedicarnos a mejorar el camino que permite sacar nuestras materias primas nosotros de manera absolutamente independiente. Inmediatamente esos vínculos van a tener que plantear normas, objetivar determinadas pautas de funcionamiento y de estructura para poder llevar adelante ese proyecto, que ya van a estar suponiendo una especie de microorganización social, ¿sí? De manera absolutamente inútil, porque ya está la estructura creada para eso, que es el mismo Estado. Entonces, si bien es cierto que sin mercado no hay Estado, no es menos cierto que sin Estado tampoco hay mercado, porque el Estado destina recursos que favorecen desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista de capacitaciones, hasta lo que tiene que ver con la estructura e infraestructura, a través de la creación de créditos que posibiliten la creación de determinadas empresas, el Estado también interviene, el Estado también está presente, y no hay ningún gobierno en el mundo donde el Estado no esté presente, en donde exista una economía que prescinda totalmente de ese rol fundamental que tiene el Estado y que posibilita la existencia del propio mercado. Entonces, evidentemente acá nos encontramos ya con una primera falacia, un primer imposible, un primer razonamiento erróneo por parte de los que piensan que es posible una economía en donde no existe intervención del Estado, que sin embargo se resuelve, ¿sí?, a través de la doctrina del Estado mínimo. Este pensamiento falaz se resuelve con lo que se conoce como minarquismo, es decir, una doctrina política que brega por una idea del Estado que simplemente se limita a sostener los tribunales de justicia, a sostener el ejército, a asegurar los derechos individuales, ¿sí?, asegurar determinadas cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con la educación, y nada más que eso. Es decir, que sobre todas las cosas, un Estado es el Estado mínimo, que tiene dentro de sus principales funciones esenciales el permitir que el mercado se ensanche todo lo que le resulte posible, sin intervención más allá del cuidado o de la vigilancia sobre derechos como por ejemplo el de la propiedad privada. Todo lo demás, a través de la doctrina del Estado mínimo o minarquismo, lo termina resolviendo los particulares, lo termina resolviendo el mercado. Estos problemas tienen toda una serie de supuestos que son un poco los que nosotros vamos a intentar abordar en lo que sigue, ¿no? Y vamos a plantar nuestra bandera a partir del análisis del propio capitalismo. En el famoso capítulo 24 del libro primero del Capital, Marx dice que el capitalismo hace su ingreso en Occidente chorreando lodo y sangre. Plantea la cuestión de la acumulación originaria del capital, de aquello que posibilitó el desarrollo del capitalismo, y dice Marx que la acumulación originaria ocupa para el capitalismo el mismo lugar que ocupa el pecado original para la religión católica. El capitalismo como un sistema organizado en torno de la posesión del capital hubiese sido impensado o hubiese sido imposible quizás sin ese proceso de descubrimiento, conquista y colonización que se dio a partir del siglo XVI con respecto al continente americano, ¿sí? De repente Europa tuvo a su disposición toda una serie de recursos con los cuales poder promover las relaciones comerciales que terminaron por superar el orden feudal típico de la Baja Edad Media. Pero el capitalismo no se redujo simplemente a la posesión de recursos. Hay que ver
que también para el siglo XVI, para el siglo XVII, es muy importante el desarrollo de la técnica, ¿no? El desarrollo de las ciencias, que van a suponer un dominio del ser humano sobre la naturaleza, que está de alguna manera también apoyado en esa piedra fundamental de la modernidad que se da cuando Descartes descubre el yo, el cogito cartesiano, ¿no? El cogito cartesiano a través del cual dice, bueno, yo pienso, entonces existo, y Dios existe porque yo poseo su idea. Entonces va a aparecer con Descartes la piedra fundamental de todo lo que va a ser el antropocentrismo de la modernidad, ¿verdad? Hay que decir en este sentido que quienes más defienden al capitalismo suelen ser quienes menos lo entienden. Vamos a partir del supuesto de que uno de los que mejor entendió el capitalismo fue, sin duda, su más acérrimo opositor, que fue Karl Marx. ¿Por qué decimos que Marx entiende el capitalismo? Porque cuando uno analiza otras visiones con respecto al capitalismo, se encuentra con que estas otras escuelas, por ejemplo el marginalismo o el neoliberalismo, no pueden dar explicación a un fenómeno que es fundamental en el capitalismo, que es el hecho de que el capitalismo genera riqueza. Marx penetra hasta el hueso y explica cuál es el mecanismo que posibilita que el capitalismo sea un sistema económico que genera riqueza. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué el capitalismo genera riqueza? Marx fue quien más acabadamente, en el contexto de la segunda revolución industrial, va a establecer las pautas que puedan explicar este fenómeno. Mientras que otras escuelas simplemente lo dan por supuesto o pareciera que no forma parte de sus preocupaciones teóricas, ¿no? Evidentemente hay un fenómeno que tiene que ver con el afán de lucro, ¿no? Tiene que ver con la obtención de ganancias como uno de los principios angulares que posibilitan la pervivencia del sistema capitalista. Hace poco leía una frase que decía, es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Es decir, el capitalismo está instaurado en nuestra realidad. Sin embargo, otra de las grandes cuestiones que podemos pensar en torno de las categorías marxistas es que el capitalismo no es nada más que una forma histórica de organización de las relaciones económicas, ¿verdad? Y que como tal tuvo un origen y muy probablemente tenga un final. No es una forma que esté dada por la naturaleza, ¿sí? Pero, sin embargo, en tanto en cuanto está el capitalismo instalado, lo mejor que podemos hacer por ahora es pensarlo, ¿no? Tratar de entenderlo. Se trata de entender el capitalismo y de entender los mecanismos que hacen que el capitalismo, digamos, sea considerado por las grandes mayorías de nuestras sociedades occidentales prácticamente como la única forma en la que es posible organizar la economía de un país. Vamos a comenzar diciendo que para que exista producción tienen que existir dos elementos fundamentales, que uno es la existencia del capital y el otro es la fuerza de trabajo. El capital tiene varias formas que se podrían considerar fundamentales. Una de ellas es el dinero, ¿sí? El dinero que sirve para invertir en sistemas productivos, para poner una empresa, para comprar máquinas o comprar insumos, etc. Y el dinero para invertir en la especulación financiera, ¿verdad? El dinero no siempre se pone al servicio de la generación de trabajo. El dinero por sí mismo genera más dinero cuando se lo destina a la especulación financiera sin que de repente, no sé, no sea necesario poner un tornillo. Y la otra forma fundamental del capital es la tierra de la que se extraen las materias primas, que es la forma fundamental del capital que va a moldear todo lo que es el capitalismo agrario en nuestro país. Es decir, que en primera medida tenemos una relación que es asimétrica entre estos dos elementos que posibilitan la producción de bienes y servicios, ¿no? Por un lado está el que tiene el capital, ¿sí? Y por otro lado está el que, como no tiene capital, lo único que tiene es fuerza de trabajo. Es una relación asimétrica porque la persona o la clase social que tiene el capital, en caso de no tenerlo, tendría su fuerza de trabajo. Sin embargo, la otra, como no tiene capital, lo único que tiene es fuerza de trabajo.
una clase o una persona tiene capital más fuerza de trabajo y la otra tiene solamente fuerza de trabajo. Es decir, que estamos ante una relación asimétrica entre los elementos que posibilitan la producción de bienes y servicios. Como el que no tiene el capital, lo único que tiene es fuerza de trabajo, para poder subsistir, lo que hace es vender su fuerza de trabajo al sujeto que posee los medios de producción, que posee el capital. Aparece el trabajo como una mercancía, como la mercancía de la que dispone una clase, que es la clase que no es poseedora del capital, y que para poder subsistir lo que hace es venderle esa mercancía, que es su fuerza de trabajo, al que posee los medios de producción. Las mercancías satisfacen necesidades y no tiene ningún sentido para la lógica mercantil cambiar un objeto que satisface una necesidad por otro objeto que satisface la misma necesidad. En el proceso de intercambio, establezco una relación con el otro en donde le doy algo que no necesito por algo que sí necesito. Es decir, el capitalista necesita fuerza de trabajo para poder producir y para poder obtener ganancias, y la otra parte, la persona que no posee los medios de producción, necesita vender su fuerza de trabajo como mercancía para poder obtener el dinero que le permita subsistir. Entonces, el precio que el capitalista paga al obrero es lo que se conoce como salario. Entonces hay que hacer una primera distinción entre estos dos conceptos, el concepto de valor y el concepto de precio. El precio es la expresión de un valor que posibilita el intercambio, es la expresión dineraria de un valor, ¿sí? Del valor que tiene un objeto. Con respecto al valor, ha habido dos grandes clases de teorías. Una es la teoría objetiva del valor y la otra es la teoría subjetiva del valor. La teoría objetiva del valor acepta que el valor es una propiedad intrínseca al objeto que se intercambia. Que todo objeto, llegado el momento del intercambio, ya presenta un determinado valor y que ese valor no se da solamente por el hecho del intercambio, sino que el valor es previo. La teoría objetiva del valor ya está presente en Adam Smith, por ejemplo, que identifica el valor de un producto con sus costos de producción. También está presente en David Ricardo, que dice que el valor de un producto es el trabajo que lleva invertido ese producto. Va a llegar Marx y va a desarrollar estas teorías de una manera más refinada, más eficiente, y va a desarrollar lo que conocemos hoy como teoría del valor trabajo. Para desarrollar la teoría del valor trabajo, Marx hace uso de una distinción que ya está presente en Adam Smith y en David Ricardo, que es la distinción entre el valor de cambio y el valor de uso. El valor de uso que tiene un bien coincide con su utilidad. Uno recuerda a Heidegger cuando dice que la esencia del martillo está en el martillar, ¿no? El valor de uso coincide con la utilidad, es decir, un martillo que no sirva para clavar clavos no tiene ningún valor de uso, porque no tiene ninguna utilidad, es inútil. Entonces carece totalmente de valor como martillo. Sin embargo, está luego el valor de cambio, que es ese elemento que tienen en común dos mercancías para poder ser intercambiadas. Es decir, cuando nosotros pensamos, ¿por qué una remera que tiene un valor de uso que es el de vestirse, ¿no? Y sale 30 pesos? Puede ser cambiado por dos lapiceras que salen 15 pesos cada una. Es decir, ¿cuál es el elemento común que posibilita esas relaciones de equivalencia a través de las cuales podamos establecer el intercambio? Bueno, acá es en donde aparece la teoría del valor trabajo. Marx dice que ese elemento común que posibilita el intercambio es el tiempo socialmente necesario para la producción de ese bien. Aparece el tiempo humano socialmente necesario como la medida del valor de los productos para el intercambio. Hay que pensar que cuando Marx piensa en el tiempo socialmente necesario, no está pensando en un tiempo abstracto, sino que está pensando en un tiempo promedio y con determinadas situaciones técnicas
que posibiliten la producción en cualquier momento histórico. No es que si yo estoy trabajando en una fábrica y hago mates, y mientras estoy haciendo los mates, no sé, paro de trabajar para ponerme a jugar a las cartas con un compañero, no es que el mate que termine produciendo va a ser más caro, ¿no? Ahí lo que hay es una pérdida de tiempo. Hay que recordar esta frase de Benjamin Franklin cuando dice que time is money, ¿no? El tiempo es dinero. Él piensa en el tiempo que es socialmente necesario para la producción de ese bien, independientemente del uso que haga un particular con respecto a su tiempo para la producción de ese mismo bien. Frente a la teoría objetiva del valor, se desarrolló más tarde la teoría de la escuela neoclásica, ¿no? La escuela marginalista, la escuela austríaca, que criticando la teoría del valor-trabajo de Marx, planteó la teoría subjetiva del valor, que dice que el valor que tiene un producto no es una propiedad intrínseca al mismo producto o a la misma mercancía, sino que se da en el mismo proceso de intercambio. Lo que hace valiosa una mercancía es la utilidad que le puede dar aquel que la va a consumir. Y por lo tanto, el precio es sencillamente aquello que el que va a consumir está dispuesto a sacrificar para la obtención de ese bien. De alguna manera parte de la escuela austríaca de pensar algunos problemas que tienen que ver con la abundancia y con la escasez. Si nosotros nos ponemos a pensar, el agua es un recurso mucho más útil que el diamante, pero sin embargo es más caro el diamante que el agua. ¿Por qué? Porque el valor está determinado de alguna manera por la escasez. Por eso, cuando desarrollan la teoría subjetiva del valor, la escuela austríaca, su crítica a la teoría del valor-trabajo consiste en denunciar que el error que tienen quienes defienden la teoría objetiva del valor, consideran la utilidad de un producto como un bien en sí mismo, independientemente de las circunstancias en las que ese producto puede ser intercambiado. Lo que importa de un producto en el momento del intercambio no es su utilidad total o su utilidad en sí misma, sino lo que se conoce como la utilidad marginal, es decir, la última porción consumida de una mercancía. Para el que tiene sed, un vaso de agua es más útil que el segundo vaso de agua y que el tercer vaso de agua. La utilidad del agua no está dada por sí misma, sino que lo que posibilita el intercambio de dos bienes o dos mercancías es la utilidad marginal que ese producto tiene para el sujeto que va a consumir. De hecho, la utilidad marginal puede ser negativa. Cuando yo ya satisfice mi sed y tengo la panza ancha de tomar agua, el 10º vaso de agua ya para mí no tiene ningún valor. Entonces no voy a sacrificar nada por obtenerlo. Estas reflexiones de la escuela austríaca que están muy presentes en nuestro medio y que tienen todavía mucha vigencia, tienen algunas deficiencias que no la hacen libres de ser criticadas o de ser atacadas, ¿no? La primera deficiencia que por ahí uno observa es la disolución del concepto de valor o la identificación del concepto de valor con el precio, ¿no? Con la cantidad de dinero que uno está dispuesto a sacrificar para obtener determinado bien. Hay una identificación entre el valor y el precio que indudablemente no explica por qué algunas mercancías no pueden ser vendidas por el enorme valor que tienen para algunos sujetos. Otro elemento que sin duda representa un punto flaco de la teoría marginalista tiene que ver con el desconocer que toda mercancía siempre lleva acoplada trabajo humano. Es decir, las materias primas en realidad tampoco son tan primas porque para poder obtener el grano de trigo hay que trabajar, es decir, hay que sembrarlo, hay que cuidarlo, etc. Para poder extraer los minerales de una montaña también hay que trabajar, es decir, toda mercancía siempre lleva acoplado trabajo humano y esto para la teoría marginalista no tiene ninguna trascendencia. Otra cuestión débil de la teoría marginalista tiene que ver con que no se puede establecer, en función de sus supuestos, ningún elemento que nos posibilite de calificar de justo o de injusto algunos intercambios. Si yo intercambio un instrumento musical que vale 100.000 pesos por un par de bolitas, evidentemente no tengo desde los presupuestos de la teoría marginalista ningún elemento que me pueda determinar
que ese intercambio fue justo o fue injusto. Y por último, la gran deficiencia que tiene la teoría marginalista es que no puede explicar por qué el capitalismo es el único sistema que genera tanta enorme cantidad de riqueza, cuál es la lógica interna que explica los mecanismos de la acumulación capitalista. Distinto del problema del valor es el problema de los precios. El gran problema que vamos a intentar abordar ahora tiene que ver con la determinación de los precios. El primer fenómeno que aparece es que los precios tienen la capacidad de fluctuar. No son constantes, no son siempre los mismos en relación a los bienes. Frente a este fenómeno, Marx tiene aparentemente una contradicción entre el libro primero del Capital y el libro tercero del Capital, de la que se aprovecha von Bauer para establecer su crítica del valor trabajo. Pero en realidad esta supuesta contradicción no es tal porque tienen que ver con distintos procesos de la construcción de el texto, el Capital. Tiene que ver con distintas situaciones de producción a las cuales Marx estaba observando en ese momento. Lo que observa Marx, sin duda, es que parece que no hay una relación matemática entre el comportamiento de los precios y la existencia de los valores de los bienes que son intercambiados. La cuestión es ver cómo se determinan los precios de los bienes en el momento en el que van a ser intercambiados. Una de las cuestiones que intervienen, sin duda, es la de los precios observados. Algunos bienes, como por ejemplo, no sé, pensemos en el mercado de Liniers o pensemos en el petróleo, etc., los precios de los intercambios tienen como referencia intercambios reales que se han hecho con antelación, ¿sí? Los cuales establecen un precio como referencia en función del cual, bueno, yo puedo decir, oscila alrededor de esta cantidad de dinero la posibilidad del intercambio entre estas dos mercancías. Pero siempre han sido operaciones reales que se han llevado adelante cuando se adopta el criterio de los precios observados, ¿no? Para la determinación de los precios, de manera prácticamente universal, opera la ley de la oferta y la demanda. Hablamos de demanda cuando un bien es solicitado para el consumo por los consumidores. Y hablamos de oferta cuando ese bien es puesto en el mercado para ser consumido por los consumidores. Tanto la curva de la oferta como la curva de la demanda describen un comportamiento del mercado que tiene que ver con que cuanto más barato es el precio, más cantidad tiende a ser demandada de ese bien. Marx no representa una ruptura con respecto a estos conceptos que ya están presentes, por ejemplo, en la escuela clásica, ¿verdad? Sin embargo, las conclusiones que saca Marx de estos principios y de la situación del capitalismo en torno a la segunda revolución industrial es lo que van a hacer que Marx se convierta en un acérrimo opositor del capitalismo. ¿Por qué? Porque va a descubrir que si el capitalismo genera riqueza, es porque explota a los trabajadores. Estamos frente al secreto de la acumulación capitalista. Y el concepto que Marx determinó para explicar por qué el capitalismo genera riqueza es el concepto de plusvalía. El concepto de plusvalía no es un concepto que uno esté todo el tiempo escuchándolo. Prácticamente se podría decir que es un concepto que ha sido ninguneado, que ha sido no superado dialécticamente, sino que ha sido dejado a un lado, porque de alguna manera representa como una especie de secreto que hay que guardar. Entonces no vamos a escuchar hablar de plusvalía en los grandes medios de comunicación por razones que son bastante obvias, ¿verdad? Sin embargo, la plusvalía, el concepto de plusvalía, así como la crítica que hizo Marx de la sociedad capitalista de su momento, siguen teniendo hoy absoluta vigencia. Vamos a tratar de explicar el concepto de plusvalía de una manera, digamos, un poco más ayornada a cómo la concibió Marx en su momento, porque Marx escribe en la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? Para explicar el concepto de plusvalía como el elemento que posibilita la riqueza en los sistemas capitalistas, puede ser muy útil una frase que dijo el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, cuando expresó que cuando estás comprando algo, no lo estás comprando con dinero, lo estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que dedicar
para obtener ese dinero, ¿sí? Pepe Mujica tiene una capacidad de síntesis en esta frase que es verdaderamente asombrosa. De alguna manera, también nos recuerda esa letra del Indio Solari cuando dice que vivir solo cuesta vida. Para poder vivir, los que no tenemos los medios de producción, tenemos que destinar parte de nuestra vida a trabajar, y el salario que nosotros obtenemos a cambio de ese trabajo es lo que nos posibilita seguir viviendo para poder seguir reproduciendo nuestra fuerza de trabajo y poder seguir trabajando. Vivir solo cuesta vida. Para que yo pueda vivir, tengo que destinar tiempo de mi vida, parte de mi vida, a conseguir los bienes cuyo consumo me permiten seguir viviendo. Entonces, desde la perspectiva del capitalista, el salario lo único que busca es reproducir la fuerza de trabajo, que el trabajador siga manteniéndose con vida para poder seguir trabajando. Hay que ver que para Marx el trabajo no es una mercancía más, es la única mercancía, dice Marx, que tiene la capacidad de crear valor. Las máquinas no crean valor, lo que hacen las máquinas es trasladar su valor al objeto producido. Por eso se hace el cálculo de la amortización, ¿no? De la cantidad de dinero que representa un costo y que yo tengo que apartar del ingreso que yo obtuve por ese bien para poder reproducir más adelante cuando la máquina que estoy utilizando, el propio desgaste del proceso de producción, me haga necesario tener que reemplazarla. Si aceptamos que vivir solo cuesta vida, cuanto más bajo es el salario, menos valor tiene la vida que nosotros estamos destinando para obtener los recursos que nos permitan subsistir. Cuanto más bajo es el salario, menos valor va a tener la vida que se está destinando para obtener los recursos que nos permitan seguir viviendo, mantener a nuestra familia, etc. Vamos a ver cómo funciona la plusvalía en este sentido, ¿no? Evidentemente hay que partir del supuesto que el fin del capitalismo es producir un objeto que se pueda vender más caro de lo que cuesta producirlo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que nos permita comprender mejor cómo funciona la plusvalía. El ejemplo es el siguiente. Tenemos a una persona que es Juan. Juan es un empresario que tiene una fábrica de mesas que vende al por mayor. Juan tiene máquinas, tiene herramientas instaladas en un galpón y ese galpón lo alquila por una determinada cantidad de dinero por mes. Juan tiene un empleado, que es Pedro. Pedro es quien fabrica las mesas que vende Juan y logró un acuerdo Juan con Pedro a través del cual le va a pagar el salario mínimo, que en este momento es de 800 pesos mensuales. Estos números son ficticios, ¿no? Trabajando 8 horas por día, Pedro fabrica una mesa por día. Por mes, la fábrica produce entonces un promedio de 24 mesas, teniendo en cuenta que Pedro no trabaja los domingos y que el sábado, los días sábados, solo trabaja mediodía. Entre los costos, algunos costos son directos y otros son indirectos, Juan tiene que considerar lo siguiente. Tiene costos en energía eléctrica, tiene costos en combustible para el traslado, cuando traslada las mesas a los negocios que la van a vender al consumidor final. Calcula también la amortización de las máquinas, la amortización de las herramientas y el equipo de seguridad que utiliza Pedro, que utiliza su empleado. Dentro de los costos también están las materias primas, es decir, las maderas, los herrajes, los tornillos, etc. Considera también el alquiler del galpón, considera las cargas sociales de Pedro, porque Pedro está en blanco. Por supuesto, considera también el salario de Pedro y considera también el pago de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, ingresos brutos y todo lo que tenga que ver con la recaudación fiscal. Juan vende cada mesa a 250 pesos. Cada mesa tiene un costo directo de producción que oscila el 40%, es decir, que producir cada mesa a Juan le sale 100 pesos. Entre sus costos fijos, Juan tiene 400 pesos del alquiler del galpón, el salario de Pedro, las cargas sociales de Pedro, que son 100 pesos, y el pago mensual de sus impuestos, que son 150 pesos. Entonces tiene un total de costos fijos de 1.450 pesos.
Vamos a ver qué ocurre en un mes, ¿sí? Vamos a ponerle a este mes el mes 1. Después vamos a ver esto cómo se traslada en un periodo de tiempo más largo. El mes 1, Juan vende 20 mesas, por lo cual obtiene un ingreso de 5.000 pesos. Le quedan en stock 4 mesas, ¿verdad? Porque tiene una capacidad productiva de 24 mesas, que son las 24 mesas que Pedro produce en el mes. Es decir, que tuvo costos de producción de 2.400 pesos, producir esas 24 mesas, aunque no las haya vendido a todas. Tiene costos fijos, que incluyen el salario de Pedro, de 1.450 pesos. Es decir, que tiene un total de costos de 3.850 pesos. Acá es en donde empiezan a presentarse el cálculo de los beneficios que se obtienen, ¿no? Los beneficios de Juan, que los vamos a designar con la letra A, van a ser el resultado de la resta del ingreso que obtuvo y los costos totales que tiene, ¿no? Entonces los beneficios de Juan, el beneficio de Juan es de 1.150 pesos. El beneficio de Pedro es de 900 pesos, que esto incluye no solamente su salario, sino también los 100 pesos que Juan destina para cubrir las cargas sociales. La plusvalía es el monto que va a resultar entre la resta de los beneficios de Juan y los beneficios de Pedro. Entonces vamos a tener que Juan obtiene un beneficio de 250 pesos por encima de lo que cobra Pedro. Y después esa tasa de plusvalía se calcula con esa fórmula que va a ser igual a la división entre los beneficios de Juan y los beneficios de Pedro, que nos da como resultado 1,28. Es decir, en ese proceso de producción existió una plusvalía de 1,28 que beneficia a Juan, ¿verdad? Es decir, en el proceso de producción, el que más sale ganando no es Pedro, no es el que trabaja, sino que es Juan, el capitalista. Vamos a ver qué es lo que pasa en el tiempo. Acá tenemos una serie de columnas. La primera columna dice proyección en el tiempo y hemos considerado toda una serie de variables. Y en las columnas restantes tenemos cómo se comportaría esto, por supuesto hipotéticamente, en un periodo de 4 meses. Y finalmente hacemos un balance. Entonces, dentro de las variables que consideramos está el ingreso por mesa vendida, el porcentaje de los costos de producción, el monto del costo, la capacidad productiva, el costo total, el salario de Pedro, el alquiler, las cargas sociales, los impuestos, la cantidad que logró vender por mes Juan, los ingresos que esto representa, los costos de producción, los costos fijos, para sumarlos todos en el total de costos mensuales, y después el cálculo de la plusvalía para cada mes. Fíjense, el mes 1, ya lo analizamos, vendió 20 mesas y nos dio como resultado una tasa de plusvalía de 1,28. El mes 2 ya no vendió 20 mesas, vendió 28. ¿Por qué? Porque vendió las 24 que Pedro había producido, más las 4 que tenía en stock. Fíjense cómo la tasa de plusvalía aumenta acá. Pasa de 1,28 a 3,50, porque pudo vender algo cuyo costo de producción ya había pagado. En el mes 4 le fue re mal. Vendió solamente 16 mesas. Entonces la plusvalía le dio negativa. Le dio con una diferencia en contra de 750 pesos. Y una tasa de plusvalía de 0,17 puntos. Cuando nosotros hacemos el balance de este comportamiento a lo largo de los 4 meses, tenemos un proceso de acumulación de ganancias que llega a tener una plusvalía acumulada de 7,33%, pese a que hubo un mes en el que le fue mal. Alguno me dirá, bueno, pero tenés algunas variables que pueden intervenir, como por ejemplo, no sé, un repentino aumento de los costos. A ver, en el mundo real siempre los costos se terminan trasladando al consumidor. Por eso, digamos, las variables que yo consideré tienen cierta estabilidad, porque por más variables que hubiese introducido, no modificaría el resultado final. Acá estamos frente al secreto de la acumulación capitalista. El que no es dueño de los medios de producción genera no solamente su propio salario, sino también las ganancias del empleador. Si no hay una participación proporcional en los ingresos de la empresa, el salario
tiende a ser siempre el mismo en el tiempo, independientemente de los beneficios obtenidos por el empresario. La diferencia entre el ingreso obtenido por el empresario y los costos de producción, entre los que se incluye el capital variable, la fuerza de trabajo necesaria para la producción, es lo que se conoce como plusvalía. Es decir, que en el momento del intercambio, el precio que se paga como expresión de un valor de cambio no es distribuido de manera equitativa. Es decir, que el capitalista no le paga a su empleado la cantidad de valor que el empleado produce. Por eso Perón llegó a decir en un famoso discurso que para él había dos clases de personas: las personas que vivían de su trabajo y las personas que vivían del trabajo de los demás. Es decir, que teniendo todo en cuenta todos estos elementos y teniendo en cuenta esa relación asimétrica que se da entre el que posee los medios de producción y el que solamente posee su fuerza de trabajo, podríamos decir que cuando el Estado está ausente, cuando el Estado no tiene pautas de intervención, como por ejemplo el reconocimiento de determinados derechos del trabajador, lo que se produce por sí mismo en un marco de libre mercado es una distribución esencialmente inequitativa de la riqueza. Hay que pensar que la teoría liberal tiene toda una serie de dispositivos que de manera tácita o de manera manifiesta sirven para justificar este proceso de distribución inequitativa, como por ejemplo hay que mencionar acá la famosa teoría del derrame, ¿no? Esa idea de que hay que dejar que la riqueza la acumulen determinadas clases porque va a llegar un momento en el que no van a poder acumular más, entonces la riqueza se va a distribuir, se va a desparramar, ¿no? Como cuando uno echa líquido y líquido y líquido en una copa, llega un momento en el que la copa se colma, se desborda y mancha el mantel. De la misma manera, los que no tienen la capacidad de acumular riqueza porque no tienen los medios de producción, tienen que esperar, andá a saber cuánto tiempo que se produzca ese derrame. Ese derrame en realidad no se produce jamás, porque no existe una capacidad que podamos decir, bueno, este es el límite de riqueza que se puede acumular. El mito de la mano invisible, ¿no? El mito de que el mercado se regula solo, de que las propias leyes del mercado tienden a generar situaciones de equilibrio. Estas son absolutamente construcciones que podríamos calificar de mitológicas y que están orientadas a producir una justificación de un orden, a conservar un orden que favorece a determinadas clases sociales. Por eso en este sentido hay que recordar un teorema que es el teorema de información asimétrica de Joseph Stiglitz, que expresa de manera matemática cómo un Estado que intervenga en economía, por más ineficiente que sea su intervención, siempre va a producir una distribución más equitativa de la riqueza que un Estado ausente. Un poco hay que recordar en nuestro haber qué fue lo que pasó durante la década de los 90. La década de los 90, asignada por esa hiperinflación que asoló el último tiempo del gobierno de Alfonsín, encontró, digamos, en el plan de convertibilidad y en el plan de salida del austral, una manera de poder equilibrar los precios del consumidor, ¿no? Pero que consistió en establecer la equivalencia entre un peso con un dólar, que en realidad terminó trayendo las consecuencias que puede llegar a acarrear una economía cuando tiene una moneda que no es devaluada, sino que es sobrevaluada, que incluso puede llegar a ser peores. El marco de liberación económica que se dio en la década de los 90 trajo enormes tasas de desocupación, enormes procesos de privatización de empresas nacionales, porque la imposibilidad de intervención del Estado que suponía el plan de convertibilidad limitó al Estado en su capacidad de emitir, de ensanchar la base monetaria para permitir que la gente pueda tener recursos disponibles para el consumo, porque establecía que cada peso tenía que estar respaldado con un dólar, es decir, no se podía ensanchar la base monetaria si no aumentaba el Tesoro Nacional, y esto obligó a que la forma de financiamiento del Estado tuviese que ver con la incorporación de deuda externa y un modelo de dependencia cada vez más acuciante. Es decir,
la famosa estabilidad de los precios de la década del 90, cuando algunos de nostálgicos la traen al presente, se basó en un modelo que terminaba excluyendo a la gente y sus costos sociales fueron verdaderamente enormes. Para el momento de la salida de la convertibilidad, que fue en 2002, el salario real, la capacidad de consumo que tenían los trabajadores era muy inferior a lo que llegó a ser después. Hacia finales del 2015, el salario mínimo era de $580. ¿Cuánto equivalía en pesos? Según el cambio de tipo legal, ¿no? Equivalían a un dólar que valía 9,60, equivalían a 5.568 pesos. Con esa cantidad de dinero, ¿cuántos litros de leche podían comprarse? Supongamos un precio de litro de leche que en ese momento estaba alrededor de 20 pesos. Se podían comprar efectivamente 278,4 litros de leche. Ahora, si tomamos el salario mínimo al momento de la salida de la convertibilidad, era de 200 pesos, equivalentes, por supuesto, a $200, ¿no? ¿A cuántos litros de leche equivalía? A finales del 2002, la leche valía alrededor de $2,50, es decir, equivalían a 80 litros. La mejora en el salario real, esas diferencias son notorias y son innegables. La caída del Producto Bruto Interno, de toda la riqueza producida por un país, ¿sí? En el periodo que va de 1998 al año 2000, representó un 20%. Esto trajo notorios impactos, ¿no? La pobreza en 1990 era del 19% y en 2002 era del 40%. Había escalado algunos puntos con la devaluación de Duhalde en el año 2003, llegó al 57%, lo que implica menos dinero en la calle, menos capacidad de consumo, por lo tanto una caída en la demanda, por lo tanto bajan los precios de los productos que se ofrecen para asegurar la venta. Y todo esto, digamos, fuimos testigos quienes tuvimos la trágica suerte de vivir el año 2001. La gran pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el capitalismo? Vamos hacia el establecimiento de una burguesía de riquezas heredadas. Piketty define el capital como el conjunto de las riquezas heredadas y producidas por una sociedad en un determinado momento histórico. Ese capital tiene una tasa de rendimiento, es decir, tiene la capacidad de generar determinada cantidad de nueva riqueza. Pero también existe la tasa de rendimiento del trabajo, la capacidad de producir riqueza que produce el propio trabajo. La predicción de Piketty dice que de no modificarse las estructuras elementales del capitalismo, hacia mediados del siglo XXI vamos a estar en una situación en donde la tasa del rendimiento del capital va a estar muy por encima de la tasa del rendimiento del trabajo. Que ser rico va a consistir únicamente en haber nacido rico. Es decir, el trabajo va a dejar de ser considerado el medio a través del cual se puede generar la riqueza. Y esto nos pone ante una nueva burguesía, de la cual por supuesto ya hay serios indicios, que van a ser ricos sin haber trabajado jamás. El trabajo va a dejar de ser considerado un elemento a través del cual poder construir riqueza. Pero cuando nosotros nos preguntamos a dónde vamos, no podemos evitar hacer una mención a qué es lo que va a pasar en todo este contexto de la pandemia. En el momento en el que yo estoy grabando este video es el sábado 6 de junio, ¿no? Sábado a la tarde de 6 de junio. Y hay una situación, digamos, hay como una percepción de que la pandemia producida por el COVID-19 tiene que trastocar algunas lógicas fundamentales de la organización económica a nivel global, ¿sí? La crisis económica que se avecina en torno a este fenómeno de la pandemia parece que va a adquirir características tremendas, comparables a lo que fue el crack de Wall Street en el 29, lo cual nos va a exigir repensar las lógicas de la distribución de la riqueza, porque una crisis global no va a pasar solamente por la incapacidad de producir riqueza, sino por las desigualdades que va a haber, por la distribución inequitativa de los recursos disponibles en torno a los que más tienen en relación a los que menos tienen. E indudablemente se va a tramar una lucha política
contra aquellas fuerzas del mercado que frente a la bolsa o la vida te ofrecen la vida sin dudarlo, y que una vez pasada toda esta crisis van a hacer de cuenta como si nada hubiese ocurrido y como si no hubiese ninguna normalidad que se hubiese roto.